Buenos días. Hoy voy a hablar sobre el sector agroalimentario contra el COVID, como una parte esencial de la economía. Y quiero empezar por el contexto, pues en el reciente año hemos vivido una serie de cambios enormes, y es principalmente a causa del COVID-19 que llegó a finales del año pasado, pero que ha repercutido principalmente en los recientes meses, y estos efectos llegaron mayormente por el aislamiento. La cuarentena ha traído una gran repercusión en nuestra economía, y todos los sectores se han visto afectados. Uno de los sectores que se ha visto afectado es el agroalimentario, a pesar de lo que todos piensan, pues generalmente se piensa que es un sector que no tiene repercusiones por el aislamiento. Pero si analizamos el contraste entre el antes y el después de la pandemia, es desalentador. Y hablamos específicamente del sector agroalimentario, pues podemos ver que antes de la pandemia contaba con muy buenos números y estaba teniendo un gran crecimiento, por lo que hay que analizar la situación actual, ver qué es lo que está afectando a nuestra industria, tratar de reducir las consecuencias y actuar. Es importante hacer esto para volver al rumbo lo antes posible. Pero una vez analizado habrá que preguntarse, ¿realmente puede el sector agroalimentario posicionarse con la fuerza que tenía? El sector agroalimentario es en nuestro país una parte esencial de la economía. Y si nos vamos a los números, antes de la pandemia podemos ver cuán importante es. Pues en 2017, según los datos de la ENOE, el sector agroalimentario empleó a 8.8 millones de personas y representó el 8.8% del PIB total de nuestro país, demostrando así su relevancia. Añadido a esto, el mismo año México fue el número 12 en productor de alimentos en el mundo, siendo líder en productos como el aguacate, la fresa, el limón y el tequila. Y gracias a todas las exportaciones agroalimentarias logramos un ingreso de 32.582 millones de dólares. Entonces, con esto podemos tener claro que es una parte esencial de la economía de nuestro país. El problema de que un sector tan importante se vea afectado es que puede repercutir en muchas personas, pues dependen de este sector. Es importante comprender que el problema en el sector agroalimentario no radica en la demanda, sino más bien por factores externos. Estos factores son las limitaciones en la logística, debido a las restricciones y las medidas de sanidad. Y por otro lado tenemos las restricciones de desplazamiento entre las ciudades y países. En el factor de la logística tenemos medidas como la reducción de personal para evitar grandes congestiones de personas, las aglomeraciones, pero que a su vez trae consigo un gran número de despidos y desempleo. Y es de acuerdo a la CEPAL que se ha visto que un gran aumento en el desempleo, pues actualmente se ubica en el 8.1, pero se espera que llegue hasta el 11.5. Por otro lado, tenemos el factor de las restricciones en desplazamiento entre ciudades y países, y actualmente ya se están bien afectadas, pues ya hay un cierre entre el 40% y el 50% de los círculos de distribución, lo cual ha traído consigo una gran volatilidad en los precios, y entre enero y abril de este año disminuyeron un 9.1, como por ejemplo el trigo que redujo en 8.3 y el maíz en 16.2%. Entonces, si tenemos este panorama general, podemos esperar un país que va a quedar con un gran incremento de desempleo y con una reducción importante en cuanto a exportaciones y y una alta volatilidad en los precios. Por lo que si conjuntamos este panorama, es difícil creer en una pronta recuperación, y más teniendo en cuenta que la CEPAL prevé una contracción en la economía mexicana del 6.5%. La manera en la que podemos recuperar nuestra economía es observar lo que han hecho los demás países y saber aprovechar estas estrategias para emplearlas. Tal como dijo Ricardo Hausmann, lo primero que hay que hacer es llevar a cabo aprendizaje continuo de las prácticas internacionales y realizar pruebas masivas, pues algunos países como Singapur lograron grandes resultados por medio de un control mediante el uso intensivo de tecnologías disponibles. Sin embargo, el poder aplicarlo en nuestro país supone un gran reto. En conclusión, vamos a terminar con una economía rota completamente, y es gracias a las consecuencias que ha traído la pandemia. Los efectos tanto en las familias y empresas son difíciles de sanar de forma inmediata, y al aplicar las soluciones de otros países es un gran reto porque tenemos una gran población y una menor eficiencia en control de información, lo cual hace suponer que el regreso a la normalidad va a tomar un gran tiempo. Personalmente creo que la relevancia del sector agroalimentario es muy grande en nuestro país y el lograr recuperarlo es algo esencial debido a la gran cantidad de beneficios que trae consigo, tanto por el bien del alimento como por el bien que hace a las familias que trabajan y consumen estos productos, por lo que a pesar del panorama poco favorable
Creo que la necesidad hará que repongamos nuestra economía. Tal vez no en un corto plazo, pero puede que en un mediano plazo sí.